La asociación de vecinos intentó quemar mi granja, ahora su líder está en ruinas. Me acosaron, vandalizaron mi tierra, y cuando me negué a ceder, incendiaron mi granero. Pero los atrapé en cámara, los llevé a juicio, y ahora, su presidenta está desacreditada, su junta directiva está en bancarrota, y mi granja es más fuerte que nunca. Intentaron destruirme, ahora son ellos los que lo han perdido todo. Javier Moreno nunca había necesitado mucho para ser feliz. Su granja de 4 hectáreas, transmitida a través de 3 generaciones, era su mundo entero. La tierra había estado en su familia desde que su abuelo la compró a principios del siglo XX, cuando la zona no era más que campos abiertos y caminos rurales tranquilos. Pero los tiempos habían cambiado. Ahora, más allá de sus cercas de madera, un barrio residencial había devorado el paisaje que antes era solo campo. Donde antes había prados llenos de flores silvestres, ahora había casas idénticas, todas pintadas en el mismo tono de beige, con entradas de garaje idénticas y setos recortados con precisión. El contraste era casi cómico. La granja de Javier, con su granero rojo, sus amplios pastizales y el suave zumbido de las abejas en las colmenas que cuidaba, parecía un vestigio testarudo de otra época, rodeado de un vecindario obsesionado con la uniformidad. La mayoría de sus nuevos vecinos no tenían problema con la granja, incluso algunos la disfrutaban. Los padres traían a sus hijos para ver los caballos, y algunos residentes compraban miel de su producción. Pero había un grupo que no estaba tan contento con su presencia, la Asociación de Vecinos AV. La AV se había formado unos años atrás, justo después de que se terminara la última fase de construcción del barrio. Al principio, Javier no les prestó mucha atención. Después de todo, su granja había estado allí mucho antes que ellos, y él no vivía bajo sus reglas. Pero eso no les impidió intentar cambiarlo. Una tarde de verano, hicieron su primer intento. Un pequeño grupo de representantes de la AV caminó por su largo camino de grava, vestidos con ropa de oficina, como si fueran a dar una conferencia en lugar de visitar una granja. Al frente iba Elena Vidal, la presidenta de la asociación. Era una mujer de unos 40 y tantos años, de aspecto impecable, con una sonrisa profesional pero casi robótica. Llevaba una carpeta bien organizada, que Javier supuso estaba llena de normas, reglamentos y razones por las cuales él debía ceder. Señor Moreno, saludó con una calidez ensayada, extendiéndole un folleto brillante. Queríamos invitarle personalmente a unirse a la comunidad. Javier se limpió las manos en los vaqueros y tomó el folleto sin mucho interés. Aprecio la invitación, pero tengo todo lo que necesito aquí, dijo, señalando su granja, el granero desgastado por el tiempo, los campos de maíz y alfalfa ondeando con la brisa. No veo razón para unirme. La sonrisa de Elena se crispó por medio segundo antes de recuperarse. Bueno, creemos que su granja realmente se beneficiaría al ser parte de nuestra comunidad, dijo, haciendo un gesto hacia los demás, que asintieron con la cabeza. Javier abrió el folleto. Dentro había fotos del club social del vecindario, una piscina comunitaria y una lista de beneficios de la AV. Cosas como normativas de paisajismo, restricciones de ruido y regulaciones de estacionamiento figuraban como parte del plan de mejora. Sonrió con ironía. No necesito un club ni una piscina comunitaria. Y mucho menos que me digan cómo manejar mi tierra. El rostro de Elena se mantuvo amable, pero su postura se volvió más rígida. Bueno, la oferta sigue en pie, señor Moreno. Si alguna vez cambia de opinión, nos encantaría contar con usted en la comunidad. Javier asintió con la cabeza y ya se alejaba hacia su tractor. Se agradece. Pero no lo haré. Mientras se iban, Elena susurró algo al hombre a su lado, y aunque Javier no pudo oírlo, supo lo que significaba, esto no había terminado. Habían hecho su primer movimiento. Javier aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Al principio, pensó que aceptarían la indirecta y lo dejarían en paz. Se equivocó. Unas semanas después de esa visita, empezaron a llegar cartas a su buzón. Las primeras eran inofensivas, amables recordatorios de la oportunidad de unirse a la asociación de vecinos.
Enumeraban nuevamente todos los beneficios, como si repetir la misma oferta en papel pudiera hacerle cambiar de opinión. Javier las ignoró. Luego, el tono cambió. El siguiente lote de cartas ya no lo invitaba, sino que criticaba su propiedad. Estimado señor Moreno, hemos recibido múltiples quejas sobre el estado de su granero. Su pintura desgastada y su apariencia general no están en consonancia con los estándares visuales de nuestra comunidad. Le instamos a considerar una renovación para mejorar la estética del vecindario. Javier la leyó 2 veces y soltó una risa seca. Estética del vecindario. Su granja había estado allí antes de que existiera el vecindario. La siguiente carta llegó una semana después. Hemos notado que su tractor está frecuentemente estacionado en un lugar visible, lo cual puede considerarse poco estético para los residentes que pasan. Le pedimos amablemente que lo reubique en un área menos visible. Javier puso los ojos en blanco. Era una granja, por el amor de Dios. ¿Dónde más iba a estacionar un tractor? ¿En un garaje junto a un BMW? No pasó mucho tiempo antes de que las cartas se volvieran una ocurrencia semanal. Cada una señalaba algún supuesto problema: su cerca parecía deteriorada, su césped estaba descuidado, no lo estaba, sus animales eran ruidosos, no lo eran. Después de un tiempo, dejó de leerlas. Hasta que, una mañana, las cosas se salieron de control. Javier estaba junto al gallinero, esparciendo alimento para sus gallinas, cuando notó a 2 personas paradas en el borde de su propiedad. Vestían ropa formal, cada uno con una carpeta en mano, señalando su granero y su cerca como si estuvieran haciendo una inspección. Perdió la paciencia. Soltó el cubo de alimento y caminó directamente hacia ellos. ¿Se han perdido?, preguntó con voz firme pero contenida. Los 2 intercambiaron miradas antes de que uno de ellos, un hombre con el cabello engominado y una chapa con su nombre que decía, Óscar, aclarara la garganta. No, señor. Somos de la AV, solo estamos haciendo una evaluación comunitaria. Javier cruzó los brazos. Están en mi terreno. No los invité. Óscar se removió incómodo, pero no retrocedió. Señor Moreno, esto no es algo personal. Solo estamos asegurándonos de que todas las propiedades estén en línea con los estándares comunitarios. Javier lo interrumpió. Es personal cuando están invadiendo mi propiedad. La segunda persona, una mujer con una carpeta más grande de lo que podía sostener, intentó calmar la situación. Solo queremos asegurarnos de que el barrio mantenga una apariencia homogénea. Javier dio un paso adelante, acercándose a Óscar. Su voz seguía tranquila, pero su mensaje era claro. Esto es una granja, no un experimento de urbanización. Si vuelven a poner un pie en mi tierra, tendremos un problema real. Ahora, váyanse. Óscar dudó, pero al ver la mirada de Javier, asintió con rigidez. Los 2 se dieron la vuelta y se fueron, murmurando entre ellos. Esa noche, Javier se sentó en su porche con una cerveza en la mano, mirando los campos bajo la luz de la luna. Algo le decía que esto no había terminado. Y tenía razón. Los rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Personas que solían saludar al pasar ahora evitaban su mirada. Algunos incluso dejaron de comprar su miel. Javier podía sentir el cambio. La AV no solo intentaba presionarlo directamente, sino que estaba volviendo a toda la comunidad en su contra. Y solo iba a empeorar. Javier nunca fue alguien que se preocupara por lo que los demás pensaran de él, pero ni siquiera él podía ignorar el cambio en el ambiente. Los saludos amistosos se convirtieron en miradas rápidas y expresiones tensas. Algunos clientes habituales que solían comprarle miel dejaron de venir, y en la tienda de suministros agrícolas, algunas personas que antes charlaban con él de repente parecían tener prisa por irse cuando lo veían entrar. No hacía falta ser un genio para entender por qué. La AV había iniciado una campaña de desprestigio, pintándolo como el terco vecino que se negaba a mejorar el barrio. Después vino el vandalismo. Todo comenzó con su buzón.
Una mañana lo encontró inclinado en un ángulo extraño, el poste de madera astillado como si alguien lo hubiera golpeado con un bate. Lo arregló, pensando que algún adolescente había querido hacer una broma. Pero unos días después, lo encontró completamente arrancado del suelo y tirado en la zanja. Lo reemplazó nuevamente, esta vez fijando el poste más profundo en concreto. El siguiente incidente no fue tan fácil de ignorar. Una noche, mientras cerraba el granero, notó algo salpicado en la madera. Su estómago se tensó mientras se acercaba, sus botas crujiendo sobre cáscaras rotas en el suelo. Huevos. Alguien había apedreado con huevos todo un lado del granero, dejando rastros pegajosos resbalando por la pintura roja gastada. Apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma mientras agarraba una manguera y comenzaba a limpiar el desastre. Tardó más de una hora, y aún así, algunas manchas se negaban a desaparecer por completo. Un par de días después, apareció María. Se paró en su porche, apretando las manos alrededor del asa de su bolso, incómoda. Era una de las pocas personas del barrio que siempre había sido amable, pasándose de vez en cuando para comprar miel o simplemente charlar. Javier, dijo en voz baja, quería hablar contigo de algo. Ayer estuve en la reunión de la AV y probablemente no debería decirte esto, pero creo que debes saberlo. Elena está haciendo todo lo posible por sacarte de aquí. Javier cruzó los brazos y la observó con atención. ¿Qué quieres decir con sacarme? María suspiró, mirando a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie la escuchara. Dicen que tu granja está bajando el valor de las propiedades, que hace que el barrio se vea poco atractivo. Algunos quieren tomar acciones legales, intentar obligarte a cumplir sus reglas, pero, vaciló. Elena, ella dijo que si la vía legal no funcionaba, tendrían que encontrar otras formas de solucionar el problema. Los ojos de Javier se oscurecieron. ¿Otras formas? María tragó saliva. No dijo exactamente qué, pero sonó como una amenaza. Solo pensé que deberías saberlo. Javier exhaló por la nariz, manteniendo su expresión neutra. Gracias, María. Ella asintió, todavía incómoda, antes de darse la vuelta para irse. Javier se quedó en su porche mucho después de que ella se hubiera ido, mirando su tierra con la mandíbula apretada. Esa misma tarde, Elena Vidal apareció en persona. Entró en su camino de grava en un SUV negro brillante, bajando del auto con su atuendo pulcro de siempre y esa misma sonrisa artificial en su rostro. Javier estaba cerca del granero, martillo en mano, arreglando una sección de la cerca que, misteriosamente, se había aflojado. Señor Moreno, dijo con suavidad, caminando hacia él con aire de autoridad. Quería hablar con usted cara a cara. Javier no dejó de martillar. Ya te lo dije, Elena. No estoy interesado. Ella no se inmutó. Me temo que esto ya no es una cuestión de interés. Su negativa a cooperar está generando conflictos en el vecindario. Hemos recibido múltiples quejas sobre el estado de su propiedad, el ruido de sus animales y su falta de voluntad para integrarse en la comunidad. Javier dejó el martillo y se giró para mirarla, su expresión impasible. Esta tierra ha estado en mi familia por 3 generaciones. No necesito la aprobación de un montón de recién llegados que decidieron construir sus casas junto a mi granja. La sonrisa de Elena se tensó, los bordes afilándose. Está haciendo lo más difícil de lo que debería ser. Los ojos de Javier se clavaron en los de ella. ¿Eso es una amenaza? Ella soltó una risita suave, casi divertida. Considérelo una sugerencia. Y con eso, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche, dejando tras de sí un rastro de advertencias no dichas. Javier la observó marcharse, sus puños apretándose a los lados. Esto ya no era solo una disputa de poder. Era una guerra. Javier siempre había sido un sueño ligero, años de vida en el campo lo habían acostumbrado a estar atento a los sonidos de la noche. Pero esta vez, no fue el viento ni el canto de un búho lo que lo despertó. Fueron los ladridos frenéticos y furiosos de sus perros.
Se levantó de golpe, el corazón acelerado, y agarró la linterna de su mesita de noche. Algo no estaba bien. Sus perros solo ladraban así cuando había un depredador cerca. Se puso las botas a toda prisa y salió corriendo, el aire frío de la noche golpeándole la cara al pisar el porche. Y entonces lo vio. Un resplandor en la distancia, parpadeando contra la oscuridad. Tardó medio segundo en procesar lo que estaba viendo, pero cuando lo hizo, su estómago cayó como una piedra. El granero estaba en llamas. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera alcanzarlos. Corrió hacia el fuego, sus botas golpeando la tierra, la respiración entrecortada mientras avanzaba. Para cuando llegó a la estructura, todo un lado estaba envuelto en llamas rugientes, el calor tan intenso que lo empujó hacia atrás antes de que pudiera siquiera pensar en entrar. El aire apestaba a madera quemada y humo espeso, sofocante. Dentro del granero estaban sus herramientas, su equipo, sus fardos de heno y sus colmenas, las que había cuidado durante años. Su vida entera se estaba consumiendo frente a él. Sacó su teléfono, las manos temblorosas mientras marcaba el número de emergencias. Soy Javier Moreno, mi granero está en llamas. Necesito a los bomberos aquí, ahora mismo. La voz del operador era calmada, demasiado calmada, asegurándole que la ayuda estaba en camino. Pero Javier no estaba seguro de que quedara algo en pie cuando llegaran. Corrió a encender la bomba de agua, agarró una manguera y comenzó a rociar el fuego, pero era inútil. Las llamas eran demasiado grandes, demasiado rápidas. El departamento de bomberos llegó 10 minutos después, con las sirenas rompiendo la quietud de la noche, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Trabajaron para apagar los últimos restos del fuego, pero todo lo que quedó fue el esqueleto carbonizado de lo que una vez fue su granero. Javier se quedó ahí, con las manos en las caderas, la mandíbula apretada hasta doler. Uno de los bomberos, un hombre de unos 50 años con el rostro endurecido por la experiencia, se le acercó y se quitó el casco. Señor Moreno, lamento mucho esto, dijo con voz grave. Vamos a realizar una investigación completa, pero debo ser honesto con usted, esto parece un incendio provocado. Javier lo había sospechado desde el momento en que vio las llamas, pero escucharlo en voz alta hizo que su sangre hirviera. ¿Estás seguro?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El jefe de bomberos asintió. Encontramos rastros de un acelerante en la base del granero. Este incendio no comenzó solo. Javier exhaló con fuerza, sus manos convirtiéndose en puños. ¿Tienen alguna idea de quién lo hizo?, el bombero vaciló. Difícil de decir sin un testigo o grabaciones. El pecho de Javier se tensó. Tal vez no tenía testigos, pero sí tenía cámaras de seguridad. Para cuando el último bombero se retiró, dejando atrás solo los restos carbonizados de su granero, Javier ya estaba entrando en su casa. Fue directamente a su computadora, el corazón martilleándole en el pecho mientras abría las grabaciones de las cámaras de seguridad. No tardó en encontrar lo que buscaba. Allí, justo alrededor de la medianoche, una figura se deslizaba dentro de su propiedad. Vestida de negro, moviéndose con rapidez, la persona llevaba algo en la mano, un bidón de gasolina. El estómago de Javier se hundió. La imagen era granulada, pero entonces la figura se acercó al borde del encuadre, donde un coche estaba estacionado justo más allá de su cerca. Y Javier reconoció ese coche. Pertenecía a Oscar. El mismo representante de la AV que había invadido su terreno semanas antes. Javier se recostó en su silla, exhalando lentamente, con la ira ardiendo bajo su piel. La AV había cruzado la línea. Y estaban a punto de descubrir el error que habían cometido. Javier no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, estaba sentado en la oficina de Laura Fernández, una abogada de mirada afilada y conocida por enfrentarse a casos difíciles. Tenía fama de desmantelar organizaciones corruptas, y cuando Javier le contó todo, el acoso, el vandalismo, las amenazas y ahora el incendio que había reducido su granero a cenizas, ella apenas pestañeó antes de decir: «Vamos a hundirlos». Eso era exactamente lo que Javier quería oír.
En cuestión de días, presentó una demanda civil contra la AV, nombrando directamente a Elena Vidal, Óscar y varios miembros de la Junta. Los cargos: acoso, daño a la propiedad, allanamiento y angustia emocional, con una demanda de 600.000 euros en compensación. A Javier no le importaba el dinero, le importaba hacerlos pagar. Pero el verdadero trabajo comenzó tras bambalinas. Laura solicitó acceso a las comunicaciones internas de la AV, y lo que encontraron fue peor de lo que Javier esperaba. Correos electrónicos entre los miembros de la Junta discutían abiertamente sobre eliminar la molestia y buscar maneras de obligarlo a irse. Un intercambio incluso insinuaba la posibilidad de incendio, con Óscar escribiendo: si la presión legal no funciona, quizá haya que usar otros métodos. Eso era todo lo que Laura necesitaba. El caso llegó a los tribunales en cuestión de semanas, atrayendo la atención de los medios locales. Los reporteros acudieron a la granja de Javier, ansiosos por cubrir la historia de un agricultor luchando contra una asociación de vecinos abusiva, pintándolo como un enfrentamiento entre David y Goliat. Javier mantuvo sus palabras al mínimo, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. La primera audiencia fue tensa. Laura presentó todo con claridad, exponiendo una línea de tiempo detallada, desde el acoso creciente, el vandalismo y, finalmente, el incendio que redujo a cenizas su granero. Mostró el vídeo de seguridad ante el tribunal, deteniendo la imagen en el momento exacto en que se veía a Óscar con el bidón de gasolina, su coche estacionado junto a la cerca de Javier. El abogado de la AV intentó argumentar que las imágenes eran inconclusas, pero entonces Laura dejó caer los correos electrónicos sobre la mesa, leyendo en voz alta las frases más condenatorias. La sala se quedó en silencio. Elena permaneció rígida, con una expresión impenetrable, pero Óscar, él estaba sudando. Cuando Laura lo llamó al estrado, no tardó mucho en quebrarse bajo la presión. Al principio, lo negó todo. Dijo que ni siquiera estaba allí esa noche. Pero cuando Laura lo acorraló, presionando sobre el bidón de gasolina, su historia comenzó a desmoronarse. Finalmente, bajo el peso de todo, soltó: no se suponía que llegara tan lejos. Solo queríamos asustarlo. Un murmullo recorrió la sala. Laura se inclinó, su voz serena pero afilada. ¿Quiénes son nosotros? Los ojos de Óscar volaron hacia Elena. Por primera vez desde el inicio del juicio, Elena se veía nerviosa. Óscar tragó saliva, con las manos temblorosas. Elena dijo que teníamos que deshacernos de él, que estaba arruinando la comunidad. La sala estalló. El juez tuvo que pedir orden, pero el daño estaba hecho. Óscar acababa de implicar a Elena Vidal directamente. El abogado de Elena intentó limpiar el desastre, pero ya no había salvación. Más miembros de la AV comenzaron a hablar, admitiendo que Elena había orquestado toda la campaña contra Javier. Un miembro de la Junta incluso presentó una grabación donde Elena decía: a veces hay que tomar medidas drásticas para proteger la comunidad. Todo había terminado. La defensa de la AV se derrumbó y, al final de la audiencia, el juez falló a favor de Javier. La AV estaba acabada. Pero Javier aún no había terminado con ellos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. En el momento en que la confesión de Óscar resonó en la sala del tribunal, Elena Vidal perdió cualquier control que creyera tener. Se quedó sentada, con el rostro inexpresivo, mientras el juez ordenaba una investigación completa sobre las acciones de la AV, pero su reputación ya estaba destruida. Para cuando llegó la siguiente audiencia, varios miembros de la Junta la habían traicionado, desesperados por salvarse. Aparecieron más correos electrónicos, mensajes entre Elena y su círculo cercano, detallando su plan a largo plazo para forzar a Javier a marcharse. Algunos eran descarados: si no se va, le haremos la vida imposible hasta que lo haga. Otros insinuaban medidas aún más siniestras: debemos dar un mensaje claro de que no cumplir las reglas no es una opción. Cuando la confrontaron, Elena se negó a hablar, pero ya no importaba. La AV se estaba desmoronando desde adentro. Con pruebas abrumadoras en su contra, la AV no tuvo más opción que llegar a un acuerdo.
Javier ganó su demanda, recibiendo 600.000 euros en compensación, una cifra que apareció en los titulares cuando la prensa recogió la historia. Escuchó los susurros en el pueblo, algunos decían que había ganado la lotería, otros aún lo culpaban por causar problemas. Pero la verdad era que ningún dinero podía deshacer lo que habían hecho. Su granero estaba destruido, su ganado reducido y su sensación de seguridad había desaparecido la noche en que las llamas casi lo arrebataron todo. Elena, que alguna vez había sido la líder intocable de la AV, se vio obligada a renunciar en desgracia. Se mudó del vecindario en cuestión de semanas, incapaz de enfrentar las repercusiones. Otros miembros de la junta la siguieron, sus nombres ahora asociados con el escándalo. La AV terminó en la ruina financiera, enterrada bajo una avalancha de demandas de otros residentes que también habían sufrido bajo su dominio opresivo. Resultó que Javier no era el único al que habían intentado manipular, solo era el único que había peleado lo suficiente para derribarlos. Pero incluso con la victoria, Javier se sentía vacío. Había ganado la guerra, pero ¿a qué costo? Su granja nunca volvería a ser la misma. Algunas heridas no sanan solo porque te pagan por ellas. Mientras se paraba entre los escombros de lo que alguna vez fue el granero de su familia, viendo las cenizas mezclarse con la tierra, se dio cuenta de algo: podía reconstruir la estructura, podía reemplazar el equipo, pero las cicatrices de esta batalla siempre estarían allí. El incendio había arrasado con casi todo, pero no con su determinación. Lo primero que hizo con el dinero del acuerdo fue contratar a un equipo de construcción local para reconstruir el granero. Esta vez, no sería una estructura improvisada, sería algo que durara toda la vida. Materiales resistentes al fuego, puertas reforzadas, sistemas de seguridad modernos. Instaló luces con sensores de movimiento, reforzó su cerca y añadió más cámaras de vigilancia para asegurarse de que nadie volviera a entrar a su propiedad sin su conocimiento. Los días de confiar en que la gente haría lo correcto habían terminado. Pero entonces, algo inesperado ocurrió en las semanas siguientes. Los mismos vecinos que antes le dieron la espalda, los que murmuraban a puerta cerrada o evitaban su mirada al pasar, empezaron a aparecer, no por curiosidad, sino para ayudar. María fue la primera. Apareció una mañana con una cesta de mermeladas caseras y un par de guantes de trabajo. Pensé que podrías necesitar una mano extra, dijo con una pequeña sonrisa. Javier no dijo mucho, solo le entregó un pincel, y se pusieron a trabajar. Después llegaron otros. Un veterano jubilado de la calle de al lado ayudó a instalar la nueva cerca. Una pareja joven que había dudado en tomar partido entre él y la AV apareció para ayudar a limpiar los escombros. Un carpintero del vecindario se ofreció a reparar el sistema de riego sin pedir un solo euro a cambio. No se trataba solo de reconstruir la granja. Se trataba de reparar lo que la AV había roto en la comunidad. Bajo una nueva directiva, la AV cambió completamente su enfoque. En lugar de controlar cada detalle y exigir uniformidad estética, comenzaron a enfocarse en lo que realmente importaba: crear una comunidad real. Organizaron eventos vecinales, financiaron proyectos de jardines comunitarios y, lo más importante, dejaron en paz a la gente que solo quería vivir tranquilamente. Elena Vidal ya era historia. Su nombre ahora solo se mencionaba en susurros, como un recordatorio de lo que pasa cuando el poder se usa de forma abusiva. Una tarde fresca de otoño, meses después del incendio, Javier se paró en su porche con una taza de café en la mano, mirando su tierra. El nuevo granero se alzaba fuerte y sólido, sus campos se extendían en hileras doradas bajo la luz del atardecer, y a lo lejos, escuchó el zumbido familiar de sus abejas cerca de las colmenas recién restauradas. Esto no era solo tierra. Era su legado. Era la historia de su familia, y nadie, ni la AV, ni Elena, ni nadie, volvería a arrebatárselo. María subió los escalones del porche, dejando otra cesta de mermeladas sobre la mesa. «Lo lograste», dijo en voz baja, mirando la granja junto a él. Javier exhaló, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la batalla había terminado. «Sí», murmuró, con una pequeña sonrisa.
Lo logré. La lucha casi lo había quebrado. Pero al final, demostró algo importante. Una comunidad no se construye con reglas y regulaciones. Se construye con personas que se apoyan cuando más importa. Y Javier Moreno había peleado por algo que realmente valía la pena.